obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vamos a alabar al Señor. Buenos días, hermanos, que Dios bendiga a todos. Vamos a empezar con una oración a nuestro Dios para empezar este servicio. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de estar aquí reunidos con el propósito de glorificar tu nombre, con el propósito también de darte gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, porque definitivamente, Señor, tú sin ti no somos nada y sin ti nada podemos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas tú tocando los corazones de cada persona que está acá y también guiando este servicio, que todo lo que se haga y oigamos tu palabra, Dios mío, en nuestros corazones. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, buenos días. Buenos días. Gloria a Dios que estamos acá. Cada uno de ustedes les doy la bienvenida y quiero pedirles de que si me hace un favor, si hay sillas disponibles, si se pudieran hacer ya sea para una orilla o la otra, para que queden espacios vacíos para las personas que van a estar entrando en caso de que vinieran más. Queremos proveer asientos disponibles para cada uno de ellos. Así es que, por favor, si ustedes, como les digo, se hacen para... Dejen los asientos de afuera vacíos si pudieran y háganse a este lado, háganse todos para el centro así, si pudieran, creo que sería lo mejor. Bueno, vamos a continuar. Nuevamente les damos la bienvenida y esperamos de que esta mañana sea muy, muy provechosa. Sí, cómo no van a decir si hay comida, es obvio de que va a ser provechosa. Pero no me refiero a eso, me refiero a que podamos tener una comunión en cada uno de nosotros, que podamos edificarnos unos a los otros y sobre todo, en todo lo que hagamos, levantar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesús, que es nuestro Salvador, y por Él estamos acá. Amén. Quiero darles algunos anuncios rápidamente porque no quiero perder mucho tiempo con esto, pero tenemos distribución de alimentos este miércoles para los que están acá por primera vez y viven cerca de nuestra área. Acérquense, vengan, es un ministerio que está ayudando bastante, definitivamente ha alcanzado muchas personas, inclusive muchas de estas personas que vienen a poder aprovechar esta distribución de alimentos se han quedado con nosotros y gloria a Dios por eso, y queremos continuar, sobre todo la evangelización a través de este ministerio está obrando muchas grandes cosas acá y gloria a Dios por eso. Pero nuevamente necesitamos ayuda también, siempre es necesario que vengan otras personas y puedan estar colaborando para poder ministrarle a las personas nuevas que vienen, que tal vez no entienden nada del evangelio, y queremos que vengan ustedes y nos ayuden, colaboren en explicar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Obviamente estamos celebrando anticipadamente el día de Acción de Gracia, pero como les dije anteriormente, quería hacer dos cosas al mismo tiempo. Hace 5 años que empezamos el libro de Génesis, yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan, y fue un noviembre 3, si no me equivoco. Empecé el primer mensaje, un capítulo, el primer capítulo, y solo hice el versículo 1. Y por eso es que me he tardado 5 años, creo yo. Pero ya estamos al final. Si Jesús no viene entre ahorita y las 12:30, lo vamos a terminar el capítulo. Si no, ni modos. Ya conocen suficiente. Pero obviamente era una celebración doble, el Día de Acción de Gracias, y como acción de gracias queremos darle las gracias a nuestro Señor por habernos dado la capacidad, el tiempo, el sacrificio, el esfuerzo, todo lo que toma poder predicar un libro de esta magnitud, porque es muy grande. Y también les quería decir de que se pudo haber hecho 10 años acá, pero la realidad es que tenemos que tratar de resumir lo más que se puede, porque si nos pusiéramos a predicar expositivamente como expositivamente se debería de predicar a veces, nos hubiese tomado mucho más tiempo. Gloria a Dios porque hay mucha narrativa en la cual tenemos que agarrar todo un capítulo para poder entender la historia, y eso nos ayudó a avanzar mucho, y sobre todo en los últimos capítulos. Pero ya estamos acá al final de la meta y queremos salir bien y terminar bien este libro, y gloria a Dios por cada uno de ustedes que colaboraron con nosotros acá. Vamos a terminarlo ahora, primero Dios, este capítulo 50 de Génesis, y vamos a estar orando todo lo que falta del año para ver qué es lo que el Señor quiere que continuemos predicando el próximo año. Al terminar este capítulo vamos a entrar en algunos temas de la Navidad y cosas que conciernen a la iglesia también, para poder cubrir este hueco que va a quedar, que son unas cuantas semanas nada más. Pero ya para el próximo año vamos a tener una mente más clara para poder ver qué otro libro agarramos para poderlo exponer desde el principio al final.
reunión femenil este sábado 23 de noviembre a las 8:30 acá en este salón. Le voy a pedir a las hermanas, esto es para el grupo femenil, las hermanas que por favor, mi esposa está atrás y tiene un clipboard, yo no sé por qué se me queda eso, un clipboard con una nota ahí para que se puedan apuntar todas las hermanas que van a participar. Obviamente, no se les olvide, al final del servicio, yo sé que vamos a estar arreglando las cosas para comer, pero tengan eso en mente. Tal vez lo voy a poner al final también del servicio para que se recuerden y podamos estar atentos a eso. Salmo 7:17 dice lo siguiente: daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor el Altísimo. Es muy apropiado este salmo, este versículo de este Salmo 7 para la ocasión en la cual estamos ahora. Así es que nuevamente vamos a, allí donde estamos, quiero hacer una oración. No se les olvide, todavía tenemos lista de todas las personas que están en la lista de los que estamos enfermitos, y si la tienen ustedes, por favor llévensela y estén pendientes de eso para que estemos orando por cada una de las personas. Pero déjenme hacer una oración general ahorita para poderle dar gracias al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, y sobre todo gracias a ustedes que han estado acá con nosotros todo este tiempo. Y a los que nos visitan por primera vez también, bienvenidos. No voy a poner a nadie acá a que me diga su nombre porque no sé cuántos están acá por primera vez, pero a todos ustedes que nos visitan por primera vez, muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor les esté hablando a través de la palabra en esta mañana, que es lo más importante para nosotros. Bueno, vamos ahí donde estamos a hacer una oración. Padre, venimos ante ti, Señor, con humildad en nuestros corazones, Señor, reconociendo que todo lo que tenemos y todo lo que somos depende de ti. No somos nada fuera de ti, Señor. Todo lo que hemos hecho acá y lo que continuamos haciendo es obra del Espíritu que opera en nuestras vidas. Tú nos has dado la capacidad para responder y hemos respondido correctamente, Señor. Algunas veces nos equivocamos. Pero gloria a ti, Señor, por tu misericordia, porque has venido a nuestras vidas y nos has perdonado. Éramos indignos, Señor. No éramos ni teníamos nada que ofrecerte, pero aún así derramaste de tu gracia en cada uno de nosotros, y por medio de la fe nos diste la capacidad de poder creer en tu Hijo como el unigénito de Dios, aquel Dios, aquel Hijo que vino a vivir una vida santa que nosotros no podíamos vivir, Señor. Vino a ser el ejemplo perfecto. Pero no solamente vino a morir por los pecados de este mundo, Señor, pero también fue sepultado y resucitó al tercer día para gloria y honra de tu nombre, Señor, y que por medio de esa resurrección nosotros podamos tener también la esperanza de la vida eterna. Padre, gracias, porque estamos sumamente agradecidos. Gracias por cada una de las familias representadas acá, Señor. Por aquellos que vienen, aquellos que han salido, aquellos que se han quedado por mucho tiempo acá con nosotros. Padre, en cada uno de ellos te pedimos que continúes glorificándote en ellos. Padre, aquellos que nos visitan por primera vez, Señor, que puedan escuchar de tu palabra, meditar en ella, grabarla en sus corazones, Señor, y poderla hacer que traiga los cambios necesarios a la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, nuevamente te queremos dar las gracias por lo que nos has permitido hacer con el libro de Génesis hasta ahora, Señor. Danos el último empujoncito para poderlo terminar. Y, Señor, al mismo tiempo te pedimos que continúes obrando en mi vida para poder discernir, Señor, lo próximo que va a venir. Y que todo lo que sea, todo lo que venga, Padre, que pueda honrarte a ti, glorificar tu nombre y exaltarte hasta lo más alto, Señor. Nuevamente te pedimos en esta mañana, Señor, que vamos a continuar adorándote, que estés en la vida de cada uno de nosotros, que podamos ejercitar esos dones que han sido dados a cada uno de nosotros, Señor, para gloria y honra de tu nombre, pero al mismo tiempo para edificación de tu cuerpo, que es la iglesia, Señor. Queremos
a demostrar el amor de Cristo a los demás hermanos que están acá, Señor, y a aquellos que no son hermanos también, Señor. Mostrarles ese amor que solo tú puedes poner en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, te glorificamos, te amamos, queremos continuar alabándote, adorándote, Padre nuestro, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Bueno, les voy a pedir a los hermanos de la música que pasen y vamos a levantar un par de alabanzas más para poder entrar al mensaje de la mañana. Déjenme, mientras los hermanos están acá, déjenme, como que se me pasó algo acá que no tenía, que no lo vi, perdón. Ajá. No sé cómo se me pasó, baby. Habíamos estado colaborando, colectando ropa para huérfanos. Al mismo tiempo viene la Navidad y un par de años atrás empezamos a colectar juguetes y trabajamos con esta organización no lucrativa que el único objetivo es poder alcanzar a muchos niños en la zona de donde acá nosotros vivimos para poderles dar un regalo al final del año. Así es que queremos promover esto, por favor. Esto no es obligatorio, cada uno de ustedes puede dar de acuerdo a como ustedes sientan en su corazón, pero vamos a empezar a colectar juguetes. ¿Por cuántas semanas? 15. Aquí dice, si leyera no estuviera preguntando, ¿verdad? Sí. Diciembre 15 del 2024, ok. Así que por favor tomen eso en cuenta, por favor, y de aquí en adelante los que puedan, tenemos unas cajas acá pegadito a la batería para que puedan empezar a traer los juguetes desde aquí hasta el 15 de diciembre. Nuevamente los dejo con los hermanos de la música. En la oscuridad y me dices
vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, en nuestra propia rey, vestido en majestad, la tierra está, la tierra está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla su voz, tiembla su voz. Grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Grande es Dios, día está, el tiempo está de principio de fin, principio de fin. Actividad en Dios, el mal de multitud, grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Grande es Dios, donde todo lo es, destino de alabar, y servirá. Grande
Eres grande, mi Señor. Recibe el reconocimiento, Señor. Exaltamos en esta mañana, Señor, tu precioso nombre, poderoso, Señor. Con la palabra, Señor, tuya has creado este universo, Señor, y no somos parte de él, Señor. Recibe con agradecimiento, Señor, este servicio en el cual presentamos a tu congregación, Señor, para que permitas que sus corazones sean abiertos a la palabra, Señor, que tú tienes en esta mañana, Señor. La creación como tema principal de Génesis, pero sobre todo la vida de aquellos que han participado en esta sección de la Biblia, Señor. La creación, el Génesis, Señor, José, Abraham y todas las descendencias, Señor, de las cuales, Señor, el pueblo tuyo ha crecido, y especialmente tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Cristo, Señor, el cual vino a morir sustitutoriamente por cada uno de sus hijos. Aquellos que nos hemos rendido a tus pies en esta mañana, Señor, pedimos, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control completo de nuestras vidas. Nos rendimos ante ti. Tú eres el soberano, Señor, en nuestras vidas, y queremos, Padre, que tú recibas honra y gloria, Señor, porque eres grande, Señor. En este día agradecemos la vida, la salvación, como lo más grande, Señor, que puede recibir el ser humano, y sobre todo poder ser llamados hijos tuyos. Eres grande, Señor. Eres grande, Señor, y amamos tu Espíritu, amamos a tu Hijo y a esta Trinidad tan hermosa, Señor, que reina por los siglos. Sé con cada uno de nosotros. También te pedimos por el hermano pastor que ha tomado el tiempo de preparar el mensaje, Señor, que le unjas, Señor, que lo guardes, que le guardes de cualquier error, Señor, que solamente pronuncie verdades que enaltezcan tu palabra. Gracias al esfuerzo de él que ha permitido, Señor, 50 capítulos, Señor. Honra, gloria te damos y presentamos al pueblo tuyo, tu Hijo amado, Señor. En el nombre de él te agradecemos grandemente. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Se me hizo muy emotivo escuchar esta última alabanza. Obviamente, por su grandeza es que estamos acá. Lo grande que es Él y lo diminuto que somos nosotros. Pero gloria a nuestro Señor de que Él es un Dios grande, poderoso, lleno de gracia, de amor, de misericordia, de perdón. Y pues hasta ahora nos ha sostenido, y aquí estamos para honrarle un día más en esta mañana. Les voy a pedir que abran su Biblia. ¿En qué libro? Génesis. Oh, qué bien, sí, Génesis. Y si ya saben dónde está el último capítulo, pues inclusive mejor. Y para honrar la palabra, obviamente no hacemos esto todos los días, todas las semanas, pero siendo algo tan en particular y especial, quisiera que todos nos pusiéramos de pie y vamos a leer los 26 versículos del capítulo 50, y solo lo vamos a leer y nos vamos a la casa. ¿La comida? Ahora la comida, sí, se me había olvidado la comida. Bueno, ahí donde estamos, déjenme hacer una pequeña introducción, una oración introductoria para todo esto. Señor, gracias por estos 50 capítulos, gracias por Génesis, porque sin él no pudiéramos entender nada. Es el principio, es tu pueblo el que está siendo llamado por medio de 3 patriarcas, empezando con Abraham. Pero fue una promesa, Señor, que tú le diste a la mujer en el huerto del Edén. Una vez que el pecado había entrado, Señor, no solamente
Tú lidiaste con el pecado allí, pero al mismo tiempo diste una promesa excelente, perfecta y un plan que solo tú lo podías llevar a cabo. No queda en el hombre. Nosotros no podemos hacer nada con ese plan. Lo único que podemos es responder al llamado que tú pones en nuestros corazones, Señor. Y es ese plan perfecto que tú diseñaste desde antes de la creación, que nos tiene ahora en este último capítulo de Génesis, y que termina, Señor, con muerte. Termina con dos personas que pasan a tu presencia, dos hijos tuyos que utilizaste para gloria y honra de tu nombre, y que por medio de ellos ibas a crear un pueblo de millones de personas que te iban a adorar, te iban a alabar, te iban a seguir, y se iban a equivocar también, iban a pecar, Señor, pero tú les demostraste tu amor en cada momento de su caminar contigo, Señor. Y ese plan iba a proseguir a través de las Escrituras para llegar al último capítulo de la Biblia, Señor, donde todo lo que se perdió en Génesis iba a ser restaurado en el libro de Apocalipsis, Señor, en tu segunda venida. Gloria a ti, Señor, porque solo tú tenías en tu mente y solo tú podías trazar ese plan tan perfecto. Y nosotros solo somos peones, siendo movidos y utilizados por tu soberanía, por tu voluntad, por tu gracia y por tu providencia divina que está actuando en nosotros, así como actuó en todos estos patriarcas. Señor, gracias nuevamente te damos por este libro, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Vamos a leer versículo 1 en adelante. La sepultura de Jacob sería el título, pero van a haber dos muertes acá. Él ya murió en el capítulo anterior, pero vamos a empezar con el versículo 1 y vamos a leer todos ahí. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días del embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Manré. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar su padre después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque mal te trataron,
Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Todo lo que empezó con vida y cosas nuevas y bellezas en la creación, termina en el capítulo 50 con la muerte de, yo diría, el mejor siervo que había tenido hasta en ese momento. Sin quitarle ningún crédito a Abraham, su abuelo, o su bisabuelo, no, sería así su bisabuelo ya, ¿verdad? Pero es obvio de que José ha sido la persona más importante en los últimos capítulos. Una tercera parte del libro de Génesis está dedicada a la vida de José. Imagínense ustedes, una tercera parte. Increíble. Y para hacer un recuento y poder tal vez entender un poco más, con más claridad lo que hemos visto, el Señor hizo los cielos y la tierra, todo lo que existe, todo lo visible e invisible. Él lo creó con el poder de su palabra. Él dio vida a este planeta Tierra, y no solo al planeta, pero a todo el universo que creó. Y creó al ser humano con el objetivo de que lo adoraran. El plan perfecto de Dios incluía el pecado. No podemos eliminar el pecado de la ecuación perfecta que Dios había trazado. El pecado llega a ser parte del plan que Él iba a llevar a cabo. No nosotros, Dios mismo lo iba a terminar. Vemos cómo el pecado entró por medio de la serpiente, Satanás, engañando a la mujer. Y vemos cómo el hombre, en vez de defender la causa y contender por la fe, se deja llevar, y los dos caen en pecado. Llegamos al capítulo 3, en el versículo 15, donde el Señor empieza a traer su juicio, primeramente sobre la serpiente, después con la mujer y por último con Adán. A la serpiente, obviamente, animal, le da la maldición de que se arrastre por el resto de su vida. A la serpiente, Satanás, lo confina a que siempre va a estar en conflicto con la semilla de la mujer. Y en el versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y he allí el protoevangelio, en el cual Dios nos está dando a entender de que el evangelio
se iba a ir desarrollando mucho más hasta llegar a Cristo y su muerte y su resurrección, pero mientras tanto Él nos deja con esta porción en la cual nos da a entender de que eventualmente algo iba a pasar. Y para poder terminar, ahí llegamos al versículo, déjenme ver, al versículo 22, y dijo Jehová Dios, y he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no larga su mano y tome también el árbol de la vida y coma viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Una vez que lo saca, antes de eso obviamente ya había pasado de que Adán muestra fe. Y muestra su fe cuando Dios está hablando a la mujer. Adán está ahí, está escuchando y agarra todo lo que Dios le está diciendo a ella, lo pudo entender y tuvo fe en lo que Dios estaba diciendo. Y al final de esto vemos cómo Adán responde con esa fe en el versículo 20, donde dice, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Ya era madre? No. ¿Pero por qué entonces él lo dice de esa manera? Porque él creyó lo que Dios le había dado a la mujer, le había dicho de que del vientre de ella iba a venir la simiente que iba a aplastar la cabeza de Satanás. El tema de Génesis y de toda la Biblia es el Mesías. Todo el plan de salvación empieza acá. Pero es interesante que llegamos a este capítulo último en el cual hay muerte, así como hubo en el capítulo 9 cuando Noé es utilizado por Dios también para poder crear esta arca que representaba a Cristo también y que iba a salvar a unos, no a todos. ¿Sí ven la teología? Sí. A uno, no a todos. Y viene Dios a destruir este planeta que había creado, porque en el capítulo 6 nos dice la palabra de que todo lo que hacía el hombre era malo continuamente. Y Dios, a pesar de todo eso, el plan ya está trazado y no se puede retractar y lo va a llevar a cabo en una perfección increíblemente para nosotros, no la podemos entender. Entonces el tema de Génesis hasta cierto punto es la soberanía de Dios operando desde un principio hasta el final. Vemos la muerte de José, es porque Dios está en control absoluto en el capítulo final de este libro. Con eso, el tema sería la muerte y promesas incumplidas. Muerte, pues encontramos Jacob muere, ¿qué hora son ya? 11:20. Sí, tenemos hasta la 1 hora, no se preocupen. Ya le pedí perdón al Señor porque me iba a alargar. Como sabe él que es el último capítulo. No, vamos a terminar. Muerte y promesas incumplidas. Dios transformó ese mal en bien. ¿Cuál mal? El mal que empezó desde Génesis. ¿Y iba a continuar? ¿El hombre es bueno o es malo? ¿Peca o no peca? Todos somos pecadores, no hay ni uno que haga lo bueno, todos se desviaron, nadie busca de Dios. El mal está continuamente en el corazón del hombre. Jeremías dice que no hay nada bueno en el corazón del hombre. Entonces Dios transformó ese mal en bien y vamos a estar viendo estos versículos del 1 al 26. Los vamos a leer todos, de seguro no, ya lo hicimos una vez, pero vamos a tratar de sacarle provecho a todo. Dios es soberano, es obvio en su prerrogativa. O sea, cuando se dice eso es que en lo que Él escoge, en lo que Él hace, en lo que Él agarra, Él es soberano con toda la autoridad y el poder para tomar sus decisiones y llevarlas a cabo. Él es soberano en su propósito, con su meta e intenciones en mente, siempre y únicamente para glorificar su nombre y lograr el bien para su pueblo. Él es soberano en su plan, con poder y autoridad absoluta. Dios orquesta todas sus acciones en la historia con perfecta precisión. En verdad, estos hechos aseguran la paz del pueblo de Dios y brindan un consuelo incomparable para todos los que la aman. Entonces, el Señor ha mostrado no solamente su soberanía, su poder, y ha obrado y operado a través de la providencia divina que Él tiene.
y ha orquestado todo lo que está pasando hasta ahorita. Al mismo tiempo que lleva a cabo su plan, también Él correctamente culpa y juzga a las criaturas morales por el mal que hacen, perdón. El tema principal va a ser el mal que hicieron los hermanos de José y está en medio. Es como un quiasmo. Ya les expliqué qué es un quiasmo. Para los que no entienden qué es un quiasmo, es una forma que los hebreos escribían, y a través de toda la Biblia encontramos quiasmos, y siempre el tema principal está en medio. El quiasmo empieza acá y se desarrolla así hasta un medio y empieza a regresar al otro lado, y entonces los dos extremos tienden a ser iguales, pero el medio es la parte principal y la más importante de todas. Vemos en el principio la muerte de Jacob y al final la muerte de José, 2 muertes, pero en medio tenemos una porción en el versículo 20 que es lo más precioso que encontramos en la palabra hasta ahora. Y es el enfoque de esta mañana. Pero para poder llegar al versículo 20, vamos a tener que ver todo lo demás. Entonces, Lutero señala que no hay entierro registrado en las Escrituras tan honorable como el que iba a llevarse a cabo con el caso de Jacob. Y vamos a leer eso. La semana pasada hablamos de la muerte y cómo hay personas que la ignoran, la evaden, no quieren hablar de eso. Yo he estado dando consejerías con personas que yo les digo, tenemos que pensar en la muerte. No se los digo de esa manera, pero les digo, ya tienen arreglado todo. Y ya me dicen, no, de eso no hablemos ahorita. Y yo digo, ¿qué están esperando? ¿En qué piensan? ¿Que van a ser eternos o qué? Sí, vamos a ser eternos, pero cuando estamos en este cuerpo y en esta vida, esto es corto, esto no es nada. Francis Chan, sí. Él tiene una analogía en cómo agarra una cuerda, pero grandísima, la tiene ya tirada y se viene con la cuerdita para acá. Y en la punta de la cuerdita tiene un pedazo de tape rojito. Y toda la cuerda es blanca. Y dice él, esta marca acá en la punta de esto significa tu vida, que es tan minúscula, tan pequeña, que no significa nada en realidad en términos de eternidad. Pero esta vida, ese pequeño pedazo de vida, va a dictar tu eternidad. Y el Señor va a operar en nosotros y nos va a llamar en ese pedazo corto de vida que tenemos al principio, y para que podamos decidir, ya sea seguirlo o rechazarlo. Y esta cuerda que sigue es lo que sigue después de la muerte. Pero nadie quiere hablar de eso, porque nadie quiere llegar ahí. En los últimos años se han realizado numerosos estudios sobre el proceso de morir, a partir de los cuales se han formulado pasos útiles y reconocibles. La persona más conocida por ellos es Elizabeth Kubler-Ross, quien ha destacado 5 etapas en la muerte que nadie quiere hablar de ellas. 1, la negación. La negación es esta etapa, la respuesta típica de la persona en decir, no, yo no. ¿Cuántos se quieren morir acá? Todos dicen, yo no. Nadie dice que quiere morirse. Según Kubler-Ross, la negación ayuda a la persona a lidiar con la noticia impactante y a comenzar a reunir las defensas necesarias para lo que sigue. Ok, ¿sabes qué, Saúl? Tienes cáncer y es terminal, te vas a morir, no sabemos cuánto, pero te vas a morir. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento, Señor, pero si yo te estoy sirviendo acá, y empezamos a querer negociar con el Señor, ¿no? Y decimos, no, ¿por qué no te llevas a aquel? El hermano Esteban ya quiere estar allá, Señor, llévatelo. No, son bromas. Pero ¿me entienden? Si estamos queriendo negociar y no. Pero esa es la negación que todos unos llegamos ahí. Cada uno de nosotros no queremos. La semana pasada se los pregunté muy claramente, ¿no? Todos se quedaron. ¿Quién se quiere morir? Nadie, es obvio. Entonces la negación es un punto, la ira es otro. Esta segunda etapa se expresa en la respuesta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me va a tocar a mí? ¿Por qué me tengo que ir yo? La ira puede manifestarse de muchas maneras
hacia los médicos, las enfermeras, la familia, los amigos e incluso hacia Dios. Entonces vamos por estas etapas que nos lleva a la muerte a veces. Y esto es obviamente no desde el punto de vista bíblico, pero se los estoy demostrando para que entendamos a veces, ¿no? Negociación. En esta etapa la persona enfrenta a posponer lo que ahora se considera inevitable. Esto puede manifestarse como un intento de llegar a un acuerdo con Dios para servirle si se le puede dar más tiempo. Encontramos una persona en el Viejo Testamento que pidió más tiempo y Dios se lo dio, ¿no? Sí. Pero de ahí en adelante no hemos encontrado a nadie. Así es que no empiecen ustedes, por favor. Cuando nos toca, nos toca. El retiro es otro. Es un periodo de preparación en el que la persona comienza a desconectarse de las relaciones que finalmente se romperán. Y la aceptación, en esta etapa, la agitación emocional se calma y es reemplazada por lo que Robert Ross llama un cierto grado de expectativa tranquila. Ya cuando uno llega al punto donde dice, ya no tengo con quién negociar, ya no tengo con quién quejarme, ya me tocó, ya me voy. Así es que como que llega esa aceptación en la cual todos tenemos que tarde o temprano aceptarlo. Con eso en mente, es obvio de que nadie quiere morirse. Aún los cristianos, y esto es interesante para mí, que los cristianos pelean con no irse de acá. ¿Qué es mejor, este mundo o el cielo? ¿Y por qué nos aferramos entonces al mundo? Es que yo no voy a ver a mi esposa. ¿Saben qué? Yo amo a mi esposa. Ustedes saben que yo la amo mucho. Pero cuando estemos en la presencia de Cristo, todo el amor que yo le tengo a mi esposa se va a mostrar hacia Él. Porque esa expectativa es la más grande que pudiéramos tener, de que cuando estemos en la presencia del Señor lo vamos a adorar y adorarlo por una eternidad. Pero a veces como que no pensamos en el futuro de esa manera. Bueno, empecemos. Esa era solo la introducción. Ok, Dios cumple su propósito en la vida de José y lo hemos visto a través de toda la historia bíblica y cómo Él viene cumpliendo su propósito divino a través de todas las personas que ha empezado a llamar. Ok, desde Adán y Eva, Caín y Abel, Set y toda la descendencia que seguía después hasta llegar a Noé. Y después de Noé, los hijos de Noé, y llegamos a Abraham, de Abraham, Isaac, Jacob, y ahora termina la historia con José. Y el Señor ha estado haciendo todos sus propósitos divinos a través de ellos. Ahora viene en este momento y nos da la noticia de que José muere. En el último capítulo. Y en este capítulo vamos a ver 3 escenas de la soberanía de Dios sobre su plan perfecto de salvación. Que vamos a ver esa soberanía operando todavía acá. El primer punto, en la primera escena, es la procesión fúnebre de Jacob. Y lo vamos a leer. Ya lo hicimos una vez, pero vamos repetidamente ahí porque queremos meditar un poquito en él. José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó y ordenó José a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre y los médicos embalsamaron a Israel. Ahora, ¿por qué lo embalsamaron? ¿Cuál había sido lo que le había pedido Jacob a José? Que lo regresara a su tierra. Entonces era obvio que para poder hacer eso tenían que haber preparaciones muy, muy delicadas. Y en este caso los egipcios eran excelentes en embalsamar. Nadie les podía contender porque eran los mejores para eso. Entonces José, reconociendo la tarea que tenía, obviamente, y su posición de poder también, utiliza los medios que tiene disponibles con sus siervos médicos para que embalsamaran a su padre y lo prepararan para poder regresar a Canaán. Y se requerían 40 días, dice, para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamiento. Imagínense ustedes 40 días estar embalsamando a alguien. 40 días. Ningún otro
entierro es tan elaborado como este. No se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia un entierro tan, pero tan detallado como el entierro de Jacob. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Pregunta, ¿por qué los egipcios tenían que llorar a Jacob? Bueno, primeramente estimaban a José, reconociendo de que era su padre y todo lo que representaba para José y sus hijos, y no solamente eso, sino lo que el faraón había proveído para ellos también, la capacidad de poder venir a Gosén y vivir allí y quedarse. Era increíblemente muy grande todo lo que el faraón había hecho por ellos. Entonces estos egipcios llegan a tener este amor, este sentimiento por esta familia, que es la familia de Dios. ¿Quién estaba en control de todo esto? El Señor. ¿Estaba operando en los corazones egipcios? Obviamente que sí. Y cuando pasaron los días de luto por él, habló José a la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia ante vuestros ojos, os ruego que habléis a Faraón. Ahora, pudo él ir directamente al Faraón y decirlo, sí, pero él estaba haciendo el protocolo correcto que se formaba o que se tenía que llevar a cabo en una situación como la que se encontraba él. Habían ciertas normas que se tenían que seguir. En este caso, él está siguiendo las normas para poder llegar y pedirle este favor al faraón. Mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ahora pues te ruego que me permitas ir a sepultar a mi padre y luego volveré. ¿Okay? En el principio vimos cómo él reacciona cuando su padre muere. Vemos en el versículo 1, dice: José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. En este caso, ya que hablamos de la muerte, el morir anteriormente, vemos cómo José, la reacción de José ante la muerte de su padre, Jacob. Vemos a José aceptando la muerte y lamentándose por ella. Pero al mismo tiempo vemos también una esperanza que trasciende la muerte y que culmina finalmente en la fe de resurrección del cristianismo maduro. La ventaja que tenemos nosotros los cristianos es que reconocemos y entendemos el Evangelio de Cristo. Sabemos de que si morimos, también resucitamos en Él. Amén. Si morimos con Cristo, también resucitamos con Él. Entonces José entendía, y José está obviamente de luto, le duele la muerte de su padre. Obviamente vivió 17 años, los primeros 17 años, los últimos 17 años con él, y esos años han de haber sido muy especiales para él, aun cuando él estaba en control de todo lo que pasaba en Egipto, pero tenía a su familia bastante cerca. Y Faraón dijo: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre. Ahora dice subir. ¿Por qué subir? Porque estaba ¿dónde? En Egipto, que era el sur. Pero estaba al nivel del mar, tenían que subir. Obviamente hacia el norte sería subir, pero no solamente era de subir hacia el norte, pero al mismo tiempo también tenían que ir a la altura más alta de la planicie de Palestina, como se le conoce, le han dado nombre a esto a veces, pero el lugar más alto era Jerusalén. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón. Imagínense ustedes esta procesión, ¿ok? Todos los siervos del Faraón, ¿cuántos eran? No sabemos. Los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Todos los ancianos de la tierra de Egipto. ¿Cuántos serían? Imagínense la clase de procesión. ¿Cuántos de ustedes han estado en alguna procesión alguna vez? Poquitos. Estos son los más vagos. Los que levantaron la mano son los más vagos. ¿Saben por qué les digo eso? Porque yo no conocía nada del catolicismo. Lo único que sí entendía era que había procesión una vez al año. Y allá iba yo detrás de las procesiones. Y un montón de gente y chocándonos con el otro por querer ver a la Virgen o al Cristo crucificado ahí. Y esas eran las procesiones de uno. Pero eran grandes. Y obviamente cada quien ha visto diferentes procesiones tal vez, ¿verdad? Pero qué bueno que ustedes ya saben lo que es una procesión. Estas procesiones pudieran ser grandísimas, y en este caso no nos podemos ni imaginar cuánta gente iba allí.
Solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén, dicen. Subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Nada se compara a este entierro en ninguna parte de la Biblia. Esto es único. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, hicieron allí duelo con una grande y dolorosa lamentación, y José guardó 7 días de duelo por su padre. Todavía más. Para los egipcios eran 72 días los que velaban. En el caso de Jacob lo hacen por 70 días. Yo creo que la estima que tenían por este hombre era increíblemente grande. Por un lado, por otro lado, viendo desde el punto de vista espiritual, tenemos que entender de que aunque Jacob no fue la persona ideal desde un principio, imagínense, sale agarrado del talón de Esaú, y ¿cómo le dice que se llama él? El usurpador. Y desde entonces se mete en problemas todo el resto de su vida casi. Pero en los últimos 17 años, cuando el Señor lo lleva a Gosén con toda su familia, creo que fueron los mejores años de José, y dio un testimonio increíblemente grande de la fe que tenía hacia su Dios. ¿Por qué? Porque inclusive el faraón le permite que él le dé una bendición al faraón. Entonces, cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, hicieron allí duelo con grande y dolorosa lamentación, y José guardó 7 días de duelo por su padre. Y cuando, versículo 11, los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron: este es un duelo doloroso de los egipcios, y por eso llamaron al lugar Abel Mizraim, el cual está al otro lado del Jordán. No vamos a entrar en detalles en todos estos mapas y en estos lugares, porque no es tan importante hasta ahorita. Sus hijos pues hicieron con él tal como les había mandado. Aquellos hijos que eran rebeldes, aquellos hijos que habían engañado a su padre, aquellos hijos que habían hecho el mal, aquellos hijos que habían querido matar a José, aquellos hijos que no obedecían al Señor, ahora están guardándole tributo a su padre. Pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Manré, la cual Abraham había comprado de Efrón Eteo, junto con el campo para posesión de una sepultura. Y después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. El Génesis dice de que José se echó sobre su padre, lloró sobre él y lo besó. Luego entró en un periodo formal de 70 días de duelo, mientras él y sus hermanos todavía estaban en Egipto. Un periodo de tiempo no registrado, quizás 3 semanas, mientras la procesión fúnebre se dirigía a Canaán. Una semana en la era de Atad, cerca del Jordán, donde los egipcios se lamentaron particularmente, y finalmente un periodo en el que los hijos llevaron los restos del patriarca a través del Jordán hasta la cueva en el campo de Macpela, donde lo sepultaron. ¿A dónde está el campo de Macpela? ¿Se recuerdan? Ya hablamos de esto, pero este es un examen final de Génesis, a ver cuántos. Les voy a poner el mapa ahí a ver si es cierto que se recuerdan. Ya vamos a llegar ahí. Bueno, sabiendo que aquel, 2 Corintios 4:14, mira lo que dice: sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. José hasta cierto punto entendía algo de la resurrección y de la soberanía de Dios inclusive sobre la muerte. Alguien dice que José fue el primer calvinista, porque él entendía la soberanía muy bien de Dios. Obviamente, eso fue mucho tiempo atrás. ¿Okay? Obviamente, Romanos 14:8-9 también habla de la resurrección, pero si vivimos para el Señor, si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor, tanto de quienes, de los muertos como de los vivos. Esta es el lugar que había comprado, la única compra que hizo Abraham, el único espacio que podía decir: este es mío. Abraham lo compró con su dinero. Esta era la única parte que él compró.
queriéndole ayudar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido todo Canaán. Pero antes de morir, él compra este lugar, como querer asegurar, voy a poner la primera estaca, dijo. Y la pone para que pueda ser enterrado él, Isaac, Jacob y varias de sus mujeres también. Entonces vemos que esta es la cueva de Macpela, que está en el West Bank, que está controlado por los palestinos y que no entran los cristianos ahí. Pueden verlo por fuera tal vez, pero no los dejan entrar a menos que tomen permisos especiales. Inclusive para la mezquita que está en el templo en Jerusalén, no todos pueden entrar. Los musulmanes pueden entrar todas las veces que quieran, pero un cristiano o un judío no puede entrar, solo que tenga un permiso especial o a ciertas horas del día. Lo mismo pasa con esto, y esto es lo que se ve adentro de este palacio o cueva o lo que le quieran llamar. Este es donde están enterrados estas personas. Allí fue enterrado Jacob, Isaac y su padre Abraham también. 1 Tesalonicenses 4, 13 y 18 nos dice: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. No les estoy predicando esto, se lo estoy leyendo para que entendamos el contexto general que ya deberíamos de saber. Esto es lo que nos espera a nosotros. El Señor soberanamente lo va a llevar a cabo. Y el Señor puede venir en cualquier momento, ¿sabían ustedes? Ya no hay mucho que esperar. Entonces, nuevamente, ahí terminamos. Dios cumple su propósito en la vida de José. Vemos el entierro de Jacob, esa procesión tan grandísima, increíblemente. Pero ahora nos vamos a ir al final del libro y después regresamos al medio. Y vamos a ver el quiasmo, que vamos a ver los finales para ver lo más importante. El quiasmo termina así: Dios cumple su propósito en la vida de José. El último capítulo nos muestra 3 escenas de la soberanía de Dios sobre su plan. El primero era la procesión fúnebre de Jacobo. La segunda era la fiel afirmación de José, que vamos a regresar a ella. Y por último tenemos la declaración de despedida de José. Y esto se va a ir rápido. Esperemos que sí. Génesis 50, 24. Perdón, 22 en adelante. Esta es la despedida de José. Y José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. ¿Qué significa nacer en las rodillas de José? Él los vio nacer. Y no solamente los vio nacer, pero los aceptó como de él. No significa que nacieron en sus rodillas, pero ese es el objetivo. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir. ¿Ven la seguridad de José? Yo voy a morir. Vamos a hacer un ejercicio acá. Todos acá, digamos: yo voy a morir. Para los que se les ha olvidado que se van a morir, los quiero recordar, ¿ok? Yo voy a morir. ¿Ok? Pero miren lo que sigue, que es lo más importante. Pero Dios, God en inglés, que todo el tiempo, una vez que encontramos God, pero Dios, eso significa que, Dios está en control. Dios es soberano. Dios tiene el poder. Dios tiene el control de todo. Pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham y a Isaac y a Jacob. ¿Ven la promesa? Increíble, y Él la cree, y por eso se llena la boca en poder decir: yo voy a morir.
pero Dios ciertamente me cuidará. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham y a Isaac y a Jacob. Obviamente estaba hablando del Éxodo. Estaba hablando de que Moisés iba a ser llamado para poder sacar esta gente de la esclavitud después de 400 años, llevárselo al monte de Sinaí, adorar a Dios y por último pasarle el batón a Josué para que entrara por medio de Jerusalén y empezara a conquistar y dividir la tierra. Esta es la historia de José en sus últimos días. En el versículo 25 dice lo siguiente: luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. ¿Por qué lo embalsamaron? Por lo mismo de que no era porque era de Egipto o porque se iba a ir como ellos creían, ¿no? Que al lago de la muerte y todo esto, y una canoa y algo así. No, lo embalsamaron porque él quería preservar inclusive los huesos para que fueran llevados a la tierra de Canaán, que era la tierra de la heredad. Hebreos 11:22 habla sobre esto y dice que por la fe José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Hebreos 11:22 habla de la fe de Israel. Éxodos 13:19 dice lo siguiente: y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. ¿Y quién llevó los huesos? Moisés. Ahora, pregunta: ¿llevó los huesos Moisés hasta Canaán? No, porque no entró él a Canaán. Él tuvo que darle esa consigna a Josué. Josué 24:32 dice lo siguiente: los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquén, en la parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de José. Como pueden ver, lo que José había dicho se cumplió en el tiempo de Josué, que fue el líder que Dios utilizó para poder entrar a la tierra de Canaán. Hebreos 11:13 habla de esta fe que tenían estos patriarcas. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido la promesa, pero habiéndolos visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué somos nosotros? Peregrinos. Somos peregrinos. Ay, pero mi casa en pan del pastor, usted viera qué preciosa que está. Ay, déjela. Se va a convertir en arena, no se preocupe. A veces nos enfocamos mucho, ¿no?, en lo que tenemos acá, y la realidad es que Jacob entendía que era peregrino, José entendía que era peregrino. Y ese sería el final de esta historia. Entremos a lo bueno. La parte más importante: Dios cumple su propósito en la vida de José. 3 escenas vemos en este capítulo de la soberanía de Dios sobre su plan. Estaba operando soberanamente el Señor. Providencialmente también estaba operando a través de todas estas personas para llevar a cabo su plan de redención. Ese plan divino que iba a traer al Mesías a la tierra para que pudiéramos ser redimidos o comprados por Él. El primer punto fue la procesión fúnebre de Jacob, y ahora enfoquémonos en el medio del capítulo, donde habla acerca de la fiel afirmación de José, que es el punto más importante, y vamos a empezar en el versículo 15. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. ¿Qué hay de malo ahí? Tenían miedo. Ok, ¿qué había pasado en los capítulos anteriores? Lo habían vendido. Bueno, ya no fuimos muy lejos. Pero sí, por ahí andamos. Lo habían vendido. De repente viene la hambruna
ellos van a buscar alimentos a Egipto porque era el único lugar que tenía y se encuentran con que su hermano todavía vive. Su hermano los perdona y los perdonó, ¿sí o no? Sí. ¿Fue genuino el perdón? Entonces, ¿cuál es el miedo que tienen ahorita? ¿Saben que hay muchos cristianos igual a los hermanos de José? El Señor los perdonó y todavía siguen ahí. Ay, pero yo entendería el Señor todo el pecado que yo hice. No, de seguro le voy a decir otra vez. Y ahí andamos preocupados por algo de que no debería de existir. Y ellos están mostrando este miedo hacia algo que no tiene lógica porque José ya los había perdonado. Pero miren cómo sigue la historia. Quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Ahora, primeramente, tienen miedo. Pero segundo, aceptan algo que sí en realidad habían hecho. ¿Cuál era? El mal que le habían hecho. Por lo menos están confesando algo que antes no lo habían hecho, o por lo menos no con el padre, y no lo habían hecho públicamente, obviamente. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José. ¡Qué mentirosos! No se les ha quitado el pecado. Aquí hay cristianos mentirosos también, yo sé. Ya conozco muchos de ustedes. Ok. Pero son mentirosos, ¿por qué? En ninguna parte encontramos de que Jacob había dado instrucciones a ellos. Jacob ya había muerto. Esto era algo de ellos. Y así diréis a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y sus pecados porque ellos te trataron mal. Jacob no había hecho nada de eso. O por lo menos no hay ningún pasaje bíblico que respalde esa mentira que ellos están llevando a cabo. ¿Cuál era el propósito? Tenían miedo. Ahora, ¿hay cierta realidad en lo que tal vez pudieran tener miedo? Sí, yo creo que sí. Pero el punto es este. Dios había estado operando divinamente, providencialmente, soberanamente en todos los aspectos de la vida de José. Y para eso podemos entender algo. Ahorita les voy a leer algo, pero lleguemos a este punto. En el versículo... Bueno, vamos a terminar ahí. Déjenme ver el versículo 17 en adelante. Así diréis a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y sus pecados porque ellos te trataron mal, y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. ¿Por qué lloró? Lloró porque entendía, él sabía lo que había hecho. Su perdón había sido genuino. Todavía no creía. Por un lado, pero por otro lado está viendo la maldad de sus hermanos todavía. Por eso está llorando, porque dice: ya los perdoné. ¿Por qué tienen que venir a mí con una mentira? ¿Por qué me tienen que decir algo que ya no me interesa? O no que no le interesara, sino que al contrario, quería que eso ya hubiese quedado en el pasado. A muchos de nosotros que cargamos cargas indebidas y andamos cargando pesos, nostalgias, dolores ajenos, y estamos viviendo una vida miserable. Ojalá que llegue a unos 80 años para que cambie. ¿Saben qué? Hay gente que no cambia. ¿Cuántos años habían pasado ya? Habían pasado como 20 años desde que José los perdonó. 20 años más tarde todavía se recuerdan del mal que habían hecho. Ahora, eso nos deja algo, ¿no? Alguna enseñanza acá. No caigan en hacer el mal, porque el mal nos va a perseguir, nos va a seguir continuamente. Y lo vemos a través de estas historias, en cómo ¿sabían ellos que habían hecho el mal? Sí. ¿Les remordía la conciencia todavía? Sí. ¿Tenían miedo? Sí. ¿Deberían de haber tenido miedo? No, pero es la naturaleza humana. Proverbios 29-25 dice lo siguiente sobre el miedo. Dice: el temor al hombre es un lazo,
que nos mantiene atados, presos, esclavos. Pero el que confía en el Señor está seguro. José estaba seguro de quién era José, pero sus hermanos no. Isaías 43:25 habla de Dios, ese Dios perdonador que borra nuestros pecados, y dice lo siguiente: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. ¿Por qué estaba llorando José? Porque está viendo la maldad todavía de sus hermanos. Por un lado. Por otro lado, ¿quién es José? Es un modelo de Cristo, es el prototipo de Cristo que iba a venir. Génesis 50, 18, 21 dice lo siguiente: entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él. Una vez que lo oyen llorar, entonces en vez de mandar un mensajero, otra vez, como lo habían hecho la primera vez, en este caso ellos dicen: nuestro hermano está llorando, entremos. Y entran y se postran delante de él. ¿Cuántas veces lo habían hecho ya? Un montón de veces debían postrado ante él. ¿Se recuerdan el sueño que tuvo José inicialmente? De que sus hermanos se iban a postrar ante él, y no solamente ellos, sino que sus padres también. Todo esto pasó exactamente como Dios lo había diseñado. Se postraron delante de él y dijeron: y aquí somos tus siervos. Pero José les dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal. No, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré por vosotros y por vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. La imagen de Cristo. ¿A qué vino Jesús? A preservarnos, a llamarnos, a salvarnos. José está siendo utilizado como ese Cristo que iba a venir. Y en esta historia, en estos versículos, encontramos 3 afirmaciones de José que Dios provee para él. Una de ellas es que Dios posee la prerrogativa soberana de perdonar y pagar los pecados, así como José había escogido perdonar a sus hermanos. ¿Y había él pagado el precio, sí o no? Sí. ¿Había sufrido José? ¿Cuánto sufrió? Mucho. Pero aún así él decide perdonar a sus hermanos. Entonces Dios posee esa prerrogativa soberana de perdonar y pagar los pecados. Un hombre no puede hacer eso. En este caso José está siendo utilizado como un tipo de Cristo en este entonces. Pero José les dijo: no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservará la vida de mucha gente. Entonces el primer punto ya lo vimos. El segundo punto es este siguiente, que dice: Dios logra su propósito soberano al orquestar buenos resultados a través de seres malvados, seres humanos malvados. Ellos hicieron lo mal, pero Dios lo convirtió en bueno. Y vamos a hablar acerca de esto. El tercer punto es que Dios cumple su plan soberano de proveer salvación a través de un siervo sufriente. ¿Quién era el siervo sufriente? José. ¿Quién iba a llegar a ser ese Mesías sufriente? Cristo. Él iba a venir a sufrir por los pecados del mundo. Iba a morir, sepultado y resucitado para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Ok, aquí terminamos hasta cierto punto. Ahora déjenme hacer un resumen de esto. El versículo termina diciendo de que, ahora lo leo acá. En el versículo 21 dice: ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló
y les habló al corazón. Okay. El punto principal es el versículo 20, donde dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es lo que había hecho. La soberanía de Dios había estado trabajando perfectamente en todo lo que había sucedido. Ahora, déjenme decirles algo esto, okay, rápidamente. ¿Qué hubiese pasado si si José no hubiera compartido el sueño con sus hermanos? Si nunca lo hubiera compartido, ellos no lo hubiesen odiado. Si no lo hubiesen odiado, nunca lo iban a querer matar. Si no lo hubiesen querido matar, nunca lo iban a haber querido vender. Si no lo hubiesen vendido, él nunca había ido como esclavo a Egipto. Si no hubiese ido como esclavo a Egipto, tampoco hubiera sido vendido a la casa de Potifar. Si no hubiese sido vendido a la casa de Potifar, la mujer de Potifar nunca lo hubiera acosado sexualmente. Si eso no hubiera pasado, tampoco él hubiera ido a la cárcel por ser acusado injustamente por la mujer de Potifar. Hubiera terminado en la cárcel. Si no hubiera estado en la cárcel, no hubiera conocido al copero y al panadero. Si no hubiera estado en la cárcel conociendo al copero y al panadero, no hubiera escuchado los sueños de ellos. Si los sueños de ellos no hubiesen sido revelados, tampoco el faraón nunca hubiera tenido concepto alguno de que existía un judío que podía interpretar los sueños. Si el faraón nunca hubiese entendido eso y no hubiese tenido a José explicándole sus sueños, no hubiese podido prepararse para la hambruna que venía, los 7 años de hambruna. Y si eso no hubiese sucedido, José nunca hubiera llegado a ser el primer ministro de Egipto. Si eso no hubiese sucedido, Jacob y sus hijos hubiesen muerto de hambre en Canaán. Y la simiente de Jesús nunca hubiese llegado a tomar forma. ¿Sí me entendieron? Entonces, si eso es cierto, y por lo mismo es que José dice: ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo hizo para bien. Romanos 8, 28, 31, que es un versículo que todos lo conocemos, dice lo siguiente: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también les predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? José pudo haber pagado mal con mal y no lo hizo. Romanos 12, 17, 19 dice: y sabemos... y nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Hay muchos de ustedes que la paz es de lo que menos conocen. Porque nos hemos dejado llevar por los deseos de la carne. Y en vez de someternos al Espíritu Santo, hemos dejado que la carne haga su fiesta. Y no hemos respondido como deberíamos de responder. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No queda en nosotros andarnos vengando. Pero es lo que más queremos hacer a veces. Ahora, hay un punto acá
Proverbios 16:4 dice lo siguiente, hablando de que ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo hizo para bien. El punto es que todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. Porque ¿saben qué pasa? Cuando yo les conté esta historia, es que si los hermanos no lo hubieran hecho esto, entonces no hubiera pasado todo. Entonces empezamos a decir, entonces quiere decir de que, yo puedo hacer el mal entonces, y que lo use Dios en su soberanía divina para gloria y honra de Él. No, ese no es el punto. Si ustedes están ahí sentaditos, entonces el mal que hice el Señor me lo va a perdonar porque lo usó para su gloria. No, ese no es el punto. Si ustedes están queriéndose aferrar a la soberanía de Dios para evitar el pecado que ustedes tuvieron que envolverse, eso no es el punto acá. Y miremos cómo esta soberanía continúa trabajando inclusive en la vida de Jesús. Hechos de los Apóstoles 2, 22, 23. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, como vosotros mismos sabéis. A este, ¿quién? Cristo. Entregado por el plan, ¿qué? Predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Aquel que se quiere aferrar a su pecado ve esto y dice, fue el Señor que había predeterminado todo esto. Entonces estoy libre. Hay que lo use Él para su gloria. No. Dios predeterminó todo esto. Dios trajo justicia, la ira de Dios vino sobre su propio Hijo. Dios era el principal responsable de la muerte de Cristo. Pero los impíos y los que le mataron no se quedan sin la justicia de Dios, que Él caiga sobre ellos. Aun cuando Él fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, la justicia de Dios está sobre aquellos que hacen el mal. Hechos de los Apóstoles 4, 27, 28. Miren lo que dice acá. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Quién estaba en control de todo? Dios. ¿Quién ha estado y va a continuar estando en control de todo? Dios. ¿Algo se le salió de la mano? Nada. Pero tanto Herodes como Poncio Pilato, ¿son culpables? Sí. Son culpables. No se aferren a su pecado creyendo que porque Dios lo utilizó dentro de su soberanía, eso no significa que ustedes no van a ser juzgados. Así es, amén. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Lucas 22, 22. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Pero aquí viene, pero hay de aquel hombre por quien Él es entregado. Y si no nos llenamos con esa, Mateo 26, 24 dice, el Hijo del Hombre se va, según está escrito de Él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. El punto acá para meditar es, evitemos el mal. Evitemos el pecado, evitemos la maldad, porque aun cuando Dios por medio de ella se puede glorificar, el castigo va a venir para nosotros. Amén. Isaías 66, 3, 4 dice, como ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones, también yo escogeré sus castigos y traeré sobre ellos lo que temen, porque llamé, mas nadie respondió. Hablé, mas no escucharon.
sino que hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron aquello que no me complacía. Wow. Beautiful word. Espero que estemos meditando. Juan Calvino sabiamente dice lo siguiente, dice: los ladrones, los homicidas y demás malhechores son instrumentos de la providencia de Dios, de los cuales se sirve el Señor para ejecutar los designios que en sí mismo determinó. Pero niego que por ello puedan tener excusa alguna. Wow. Sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo podrán mezclar a Dios en su propia maldad o encubrir su pecado con la justicia divina? No hay. Eso no existe. Ninguna de estas cosas les es posible. Un poco más adelante Calvino titula un capítulo: Dios se sirve de los impíos y doblega su voluntad para que ejecuten sus designios, quedando sin embargo el impío, quedando él limpio de toda mancha. O sea que Dios lleva su soberanía hacia adelante, pero Él nunca es culpable. El culpable somos nosotros. Así es, amén. Dios usa también el mal para producir propósitos buenos, pero no nos permite a nosotros hacer tal cosa. Calvino cita una afirmación de Agustín con aprobación: hay una gran diferencia entre lo que es apropiado que el hombre quiera y lo que es apropiado para Dios. ¿Sí entendieron? Déjenme leerlo otra vez porque no lo entendieron. Okay. Hay una gran diferencia entre lo que es apropiado que el hombre quiera y lo que es apropiado para Dios. Lo que es apropiado para lo que el hombre quiera no necesariamente es apropiado. Pero lo que es apropiado para lo que Dios quiere, sí. Porque mediante las malas voluntades de hombres malvados, Dios cumple lo que correctamente quiere. Y eso lo vemos en el ejemplo de José con sus hermanos. Herman Bavinck usa la analogía de un padre que usa un cuchillo afilado. Imagínense esto, ¿no? Esta es una analogía muy perfecta. Un padre que usa un cuchillo afilado, pero no permite que su hijo lo use. ¿Hace sentido? ¿Por qué? De la misma manera, para mostrar que Dios mismo usa el mal para producir propósitos buenos, pero nunca permite a sus hijos hacer lo mismo. Así es. ¿Me están siguiendo? Amén. O ya se durmieron. Dentro de todo eso, es obvio, tenemos errores, cometemos pecados, pero si somos cristianos que entendemos que tenemos a un Dios todopoderoso que perdona nuestros pecados y que podemos ir a Él y ser perdonados, si vivimos una vida buscando continuamente a estar en obediencia y siendo fiel, también es obvio de que vamos a poder pasar por cosas muy difíciles. Hay accidentes, hay tragedias, hay violaciones, hay homicidios que nadie se los esperaba, nos pasaron, dificultades que vinieron en nuestras vidas y podemos, cada uno de ustedes tal vez tienen 1, 2, 3 o 4 y muchas. Con eso, lo que les puedo decir es lo siguiente, que la peor experiencia de tu vida puede llegar a ser la mejor experiencia de tu vida. Y con eso vamos a cerrar. La soberanía de Dios ha estado operando en Génesis desde el principio, es obvio, y va a continuar hasta el final. La providencia de Dios ha estado en efecto en Génesis y continúa en los demás libros. La misericordia de Dios ha estado operando en Génesis y va a continuar a través de todas las escrituras. El amor de Dios ha sido expresado grandemente en los patriarcas, en el pueblo de Dios que tenía que escoger, y va a continuar hasta ahora. Es el amor de Cristo que nos tiene a nosotros acá. Amén. Es la misericordia y la gracia de Dios que nos tiene acá.
Yes, amén. Dios cumple su propósito. Y así como lo cumplió con Abraham, con Isaac, con Jacob y con José, lo iba a hacer con el pueblo de Israel, con las 12 tribus de Israel. Y así como lo hizo con su pueblo, lo continúa haciendo con su iglesia. Y nosotros que somos parte de ella, tenemos que entender de que Dios va a cumplir todas esas promesas que nos ha dejado en las Escrituras. Creo que ya es tiempo de terminar. Déjenme hacer un resumen de este capítulo. Primero, José preparó el cuerpo de Israel, hizo lo posible su viaje, regreso a la tierra prometida. De esta manera prefiguró a Cristo preparado ese cuerpo al permitir que naciera de nuevo para hacer posible su viaje a la tierra prometida. Segundo, los judíos viajaron a Canaán con una gran procesión para llorar a su padre fallecido. Una gran caravana de dolientes fue notada, incluso por los cananeos. A partir de eso, Dios reveló que debes llorar a los que han muerto. Sin embargo, Él no quiere que llores sin esperanza, no como los no creyentes. Tercero, Israel perdió todo lo que había construido en la sequía de 7 años, pero eso no le preocupó. Su único deseo era que sus huesos fueran enterrados en la tierra prometida. José enterró a su padre en una de las 2 únicas parcelas de tierra que los patriarcas alguna vez poseyeron. A partir de esto, Dios revela que cuando tu esperanza está en la tierra prometida, nunca te la pueden quitar. En cuarto lugar, después de la muerte de Israel, los hermanos de José apartaron sus ojos de Dios y temieron que José tomara represalias contra ellos. No confiaron en sus promesas de perdón. A partir de esto, Dios revela que la esperanza en la tierra prometida eterna requiere tu fe en sus promesas. En quinto lugar, José les dijo a sus hermanos que tenían que sufrir para salvarlos. José nuevamente prefiguró a Cristo. A partir de esto, Dios revela que tu esperanza en la tierra prometida eterna no sería posible sin el sufrimiento de Cristo en la cruz por ti. Sexto, Dios compensó a José por su fe con una vida prolongada. A partir de esta y otras promesas en la Biblia, Dios también revela que Él prolongará tu vida cuando vivas en fe, pero no sabrás hasta que llegues al cielo la cantidad de tiempo que Él ha añadido a tu vida. Y finalmente, como su padre, José suplicó que su familia un día lo enterrara en la tierra prometida. Sin embargo, a diferencia de Israel o de Jacob, su cuerpo necesitaría ser resucitado y trasladado 400 años después. De todos los grandes actos de fe de la vida de José, este fue considerado el más importante por el autor de Hebreos. A partir de él, Dios revela que nuestra esperanza en Cristo incluye la promesa de nuestra futura resurrección. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por un capítulo más y el último de este libro tan significativo, de tanta importancia, Señor, para la vida del cristiano. Gracias por el privilegio que me diste, Señor. Gracias porque a pesar de mis iniquidades, de mis faltas de conocimiento, de mi ignorancia en muchas áreas, de mi rebeldía tal vez, Señor, de mi desobediencia, Padre, tú te placiste en traer la enseñanza de este libro a tu pueblo. Padre, gracias por aquellos que te estuvieron escuchando por estos 50 capítulos, 5 años, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ver los cambios, el fruto que da el conocimiento bíblico. Podemos ver la madurez espiritual que puede producir la predicación expositiva. Padre, podemos
ver la obediencia y la fidelidad hacia ti en los hermanos que han estado bajo las enseñanzas de estas escrituras. Padre, nuevamente te damos el honor y la gloria. Queremos honrarte, glorificarte, y Padre, continúa utilizándonos para que continuemos predicando la palabra y que podamos meditar en ella, que haga mella en nuestros corazones y que podamos ser fieles, obedientes y poderte adorar como tú te lo mereces, Señor. Gracias te damos, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.